Satélite Iglesia Cristiana, qué bendición poder compartir el quinto mensaje de esta serie ¿Qué hago con mi dolor? Hoy tenemos un tema muy apasionante. Lo he titulado La vida a través del muro, el viaje a través del muro. Y quizá algunos digan, ¿qué tiene que ver esto con el dolor? Déjame explicarte que la Biblia tiene diferentes maneras de ver la vida cristiana. Una de las que más me gusta es que es un viaje. Entonces, cuando es un viaje, obviamente vas a tener o puedes experimentar retrasos, puedes experimentar pérdidas también, puedes ir acompañado también en este viaje, vas a encontrar algunas sorpresas y por más planeación estratégica que tengas a la hora de hacer un viaje, seguramente algunas cosas no vas a considerar. Por eso me encanta la idea del viaje. En este viaje te vas a encontrar algunos desafíos, algunos de ellos les llaman muros. De hecho, para todos nuestros amigos presentes y mis amigos que nos están viendo que se dedican a correr, saben que hay una expresión para los maratonistas donde dice que tienen que pasar o enfrentarse el muro. Entonces les explico básicamente cuál es el muro para un maratonista. El muro es aquel momento cuando todo tu cuerpo te está reclamando por qué lo estás metiendo a semejante presión. Es la parte cuando se agota tu cuerpo, sus reservas de glucógeno, lo que te lleva a una sensación de agotamiento y deterioro físico. Y dicen que muchos maratonistas en el muro es precisamente donde se dan por vencidos. Así que usando esta expresión, me encantaría que habláramos de los diferentes muros que ustedes y yo hemos atravesado, estamos atravesando o atravesaremos a lo largo de nuestra vida. Por eso me encanta cómo la palabra de Dios nos habla de una carrera, nos habla de un camino, nos habla de un viaje. De hecho, yo creo que la mejor descripción que tenemos es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, bueno, vivieron toda clase de vicisitudes, si ustedes recordaran el asunto, ¿verdad? Aquí encontramos en este tiempo su viaje saliendo de Egipto para la tierra prometida y los diferentes tratos que tuvo Dios con ellos, ¿verdad? Ahora, regularmente un viaje se caracteriza por lo siguiente: movimiento, desvíos y paradas. Otra cosa también, no puedes apresurar el viaje, ¿sí? Muchas ocasiones quisiéramos ir por alguna etapa de la vida un poco más rápido, pero sencillamente no podemos hacerlo. También es relativamente fácil cansarnos y desertar y estancarnos en el viaje. Podemos sentir temor a lo desconocido. Mucha gente en realidad abandona el viaje también, que es el peor momento de tu historia, ¿verdad? Y eso los hace sentir profundamente incómodos. Y aquí lo que me encantaría compartir en el día de hoy, en este quinto mensaje de la serie, recuerden que son 8, estamos ya casi poquito adelante de la mitad. Me encantaría, ¿qué tenemos que hacer tú y yo cuando enfrentamos un muro en la vida? Hablemos espiritualmente, cuando te quedas sin fuerzas, te quedas sin energía, no sabes qué hacer, tienes muchísimo temor, te tiembla todo el cuerpo, una gran desilusión, un estancamiento espiritual. ¿Qué son las cosas que tú y yo debemos de hacer? O cómo aprovechar los muros de la vida. Escuchen bien esto, los muros del viaje, y cuáles son las herramientas para atravesar estos muros y finalmente terminar la carrera con gozo y con bendición. Déjame decirte algunas cosas acerca del muro. Y bueno, si tú por favor quieres tomar nota, ¿qué es el muro? Anota por favor esto porque está en tu bosquejo. ¿Qué es el muro? Anótalo. Una crisis de vida que pone nuestro mundo de cabeza. El muro es una crisis de vida que pone nuestro mundo de cabeza. Por eso voy a tratar de responder algunas preguntas de qué debemos de hacer cuando tú y yo nos encontramos enfrente de un muro. ¿Qué debemos de hacer? Porque algunos dirán, no, pastor, voy a desertar. Como tantos maratonistas, ¿verdad? Que cuando están enfrentando el muro, sencillamente están exhaustos, pierden perspectiva, pierden noción. Su cuerpo les reclama, detente, no puedes seguir adelante, no seas ridículo, es más importante tu salud, etcétera, etcétera. Y entonces terminan por abandonar la carrera. La primera pregunta que quiero responder en este domingo es la siguiente: ¿cómo sé que estoy en el muro?
¿Cómo saber que estoy en el muro? Quizá algunos de ustedes dicen, están pasando cosas raras en mi vida y no sé ni por qué. Probablemente se encuentren en un muro ahora mismo. Quiero darles algunas de las evidencias de que tú y yo tenemos muros, porque podemos ver los muros hacia el pasado y darnos cuenta, sí es cierto cuando falleció mi mamá, sí es cierto cuando me quedé sin trabajo, sí, cuando esa inversión y se fue todo mi dinero por la alcantarilla. Y uno puede imaginar algunos de esos muros, pero ¿cómo saber que estoy metido en el muro? Y vamos a ver un ejemplo muy claro de un personaje de la Biblia llamado Abraham. A ver, digan conmigo, Abraham. Y vamos a especialmente a ir a Génesis capítulo 22. Yo les voy a invitar a que tengan sus Biblias abiertas ahí. No los vamos a leer por motivos de tiempo. Recuerden que ustedes pueden seguir con este estudio en su casa. Pueden acabar de terminar el libro también y ver esta parte donde hacemos un estudio de qué fue lo que pasó con Abraham cuando él tuvo que enfrentar no solamente un muro. Vamos a darnos cuenta que Abraham enfrenta muchos muros en su vida. Llega un momento en la vida de Abraham que yo digo, a ver, espérame, otro más. Y es más, el peor de todos los muros era cuando él era un hombre ya en decadencia, un hombre viejo, un hombre lleno de años, y aún así Dios quería llevarlo a una vida espiritual más profunda de lo que por sí ya había vivido con él. Así que vamos a ver Génesis capítulo 22, los versículos del 1 al 5, donde encontramos el muro. Si nos vamos un poquito antes, porque aquí Abraham tiene 110 años y ha atravesado muchos muros. Si podemos pensar un poco en los muros de Abraham y nos vamos a Génesis capítulo 12, él tuvo que abandonar a su familia, su cultura, su seguridad, tuvo que dejar Ur de los Caldeos, lo que era Babilonia, ¿verdad? Entonces Babilonia, viajar centenares de kilómetros en medio de lo desconocido, solo confiando en Dios. ¿Puedes imaginar el trauma emocional que él tuvo en este viaje? A eso se le llama muro. Luego llega a la tierra prometida y se produce una hambruna. Este es otro muro. Luego tiene que emigrar con su familia a Egipto y eso se convierte en otro muro. Luego tiene un conflicto con su sobrino Lot y se tiene que separar de su querido sobrino y entonces se convierte en otro muro. Luego su esposa Sara o Saraí ha estado infértil por 25 años y no puede quedar embarazada. A esto también se le llama muro. Entonces Abraham tiene un bebé fuera de matrimonio con Agar. Y ustedes recordarán toda la historia, ¿verdad? El bebé es llamado Ismael, el padre de los árabes, de hecho. Y entonces se presenta otro muro cuando Dios le dice, amas a Ismael, pero tienes que dejarlo ir. Y tienes que botarlo porque el hijo de la promesa no viene en él, sino tú no supiste esperarte y tuviste un hijo fuera de matrimonio. Y por cierto, las cosas se van a poner terribles. Hasta el día de hoy seguimos viviendo como raza humana. Yo cada vez que estoy en un aeropuerto y quítese los zapatos y pase por los rayos X y a ver qué tiene y que te manosean todo, yo digo, siempre pienso en Abraham y en Agar, su concubina, ¿verdad? En este caso. ¿Por qué? Porque esa decisión partió a la historia en una fragmentación de dolor que hasta el día de hoy seguimos viviendo. Pero fue una clase de muro terrible cuando tuvo que despachar a Agar y en este caso a su hijo. En este muro, él tiene 110 años, está confiando en Dios y Dios le dice, yo te voy a dar la promesa de hijos. Y no solo eso, no solamente vas a tener uno, sino que se van a multiplicar y van a ser como las estrellas del cielo y serán de mucha bendición. Así que Abraham tiene un solo hijo, Isaac, y vive en una tienda. Básicamente, en este muro, el peor de todos, Dios le dice a Abraham, dame a Isaac, ponlo en el altar y sacrifícalo. Ahora, no sé tú, pero yo, si fuera Abraham, me hubiera dicho, a ver, ya basta de muritos en mi vida. O sea, ya soy un hombre anciano, tengo un pequeño que amo con toda el alma, es la razón de mi vivir, es el cumplimiento de la gran promesa. Y ahora resulta que tú me lo estás pidiendo. Creo que muchos de nosotros podríamos abogar por Abraham, decirle, Señor, ya por favor, bájale tantito con este siervo tuyo que te ha demostrado en cada muro de que tú le has puesto en la vida que te ha sido fiel. Sin embargo, Dios tiene un muro especial porque lo estaba llevando a una relación más profunda y lo estaba probando para hacerlo crecer en su dependencia del Señor. De hecho, el versículo 1 de Génesis 22 dice, Dios probó a Abraham y le dijo,
Dios probó a Abraham y lo dijo. Y esa palabra probar es muy interesante porque tiene que ver con la palabra promover. Es como tu hijo que acaba de salir de primero de primaria y pasó a segundo de primaria. Como tu hijo que acaba de salir de la primaria y pasó a secundaria. Como tu adolescente que acaba de dejar la secundaria y ahorita ya está estudiando su vida preparatoria. Y el que ya terminó la prepa y está ahora en la carrera. Y aquel que ya terminó la carrera y está en la maestría. Entonces, para que pasen a ese lugar, se les promueve. Tu hijo fue promovido para estudiar la secundaria. Bueno, es la misma palabra que Dios usa para Abraham. Y dice que Dios promovió a Abraham. ¿Qué significa esto? Que lo llevaba a una relación más profunda con él. Así que si alguno de ustedes acá está pensando, no, va a llegar un momento en la vida en que ya ninguna prueba, ninguna circunstancia, no más muros en la vida. Eso era cuando era joven y guapo, ¿verdad? Ahora no va a suceder. Déjame decirte que el caso de Abraham es completamente diferente. Dice ahí, ofrécelo, versículo 2, como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ahora, déjame explicarte rápido lo que significa la palabra holocausto, porque la Biblia en Levítico 1 nos explica en qué consiste un holocausto. Por cierto, es bastante terrible lo que vamos a escuchar, porque eso fue lo que le dijo Dios a Abraham que hiciera con su hijo Isaac. Primero, se ponía el sacrificio sobre el altar, Abraham hizo eso, y él puso a Isaac sobre ese altar. Luego se supone que debes cortar el sacrificio en pedazos. Abraham tenía un cuchillo para cortar la garganta de Isaac, luego picarlo en piezas para quemarlas en el fuego. O sea, esto es terrible. Quizá algunos dicen, oye, pero eso no es un muro, esto es una barda enorme, ¿verdad? ¿Cómo Dios le está pidiendo eso a su hijo? Sacrifica a tu hijo en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Entonces Isaac, su hijo, dice en el versículo 7, Padre mío, aquí está el fuego y aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Puedes imaginar esta parte de la historia. No sabemos exactamente si Abraham habló con esto con Sara. Lo más seguro es que no, soy esposo ya por muchos años y hay ciertas cosas que uno no quiere contarle a la esposa de algunos planes que uno tiene para el futuro. Así que finalmente eso fue lo que él decide, no contarle a Sara, porque seguramente dijo, no, ¿cómo que te vas a matar a mi hijo? O sea, ¿en qué estás pensando? Así que no sabemos qué fue lo que sucedió, pero se lleva a su hijo, no para matarlo, sino pasar un día de campo con él. En el versículo 8 dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. En pocas palabras, Dios le dije a Isaac, Dios va a proveer. ¿Qué significa esto? Que en este punto de la historia, en este punto del muro, Abraham está confiando completamente en Dios. Quiero que entiendas esto, está confiando completamente en Dios. Toda la clase de muros que él vivió a lo largo de su vida lo llevaron a una completa confianza. Él estaba esperando en Dios, en su provisión, en su amor y en su gracia. Y eso es lo que sucede, amado. Cuando en los muros tú vas pasando uno por otro con la ayuda del Señor, el Señor te ayuda a crecer, a confiar y a esperar. ¿Se acuerdan cómo terminamos la semana pasada? Tienes que confiar en Dios, que dijimos, pase lo que pase. Pase lo que pase. Bueno, aquí estaba Abraham en el punto número 8, ¿verdad? De los cambios en la vida, y estaba confiando en Dios, pasara lo que pasara. Abraham tiene una tremenda convicción desde que Dios va a proveer, conoce a Dios, tú conoces la historia y Dios aparece y lo detiene. Gloria a Dios por ello. Pero Dios hizo esto para descubrir lo que había en el corazón de Abraham. Y los muros para eso nos sirven. Es la manera en que Dios ve si de veras nuestro corazón está tan apegado a Él, está tan comprometido con Él como nosotros estamos diciendo que lo estamos. Los muros nos enseñan muchas cosas. En los muros hay profundos aprendizajes. Y en este viaje a través del muro fue profundo especialmente para él. Dios estaba haciendo algo nuevo, profundo dentro de Abraham. Está en la etapa de su vida en que sencillamente quiero que me entregues lo que más amas en realidad. Ahora, este viaje a través del muro es profundo y déjame decirte, en el caso tuyo, ¿cuándo sabes que estás experimentando un muro? Número 1, crisis en nuestra vida. Cualquier clase de crisis es un muro. Puede ser un divorcio, puede ser un matrimonio fracasado, puede ser una traición de alguien, puede ser una pérdida de empleo, también puede parecer a lo mejor la muerte de algún miembro de tu familia o de un amigo muy cercano, puede ser un diagnóstico de cáncer o una de esas enfermedades terribles que no queremos ni mencionar en realidad, puede ser una experiencia desilusionante en la iglesia, a lo mejor en esta o en la iglesia donde tú vienes y de repente te desilusionas y no te das cuenta que eso es un muro, querido, y ahí te das cuenta y algunos, yo ya no voy a ir a la iglesia.
Ahí se quedaron en ese muro. Dios tenía cosas preciosas que mostrarles en el camino. Sin embargo, algunos dijeron, ya no voy a estar aquí. Esto no es para mí. O una depresión tan profunda que sencillamente te paraliza. Esto es lo que dice el capítulo 22, verso 2. Ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Una segunda posibilidad pueden ser deseos no cumplidos. Eso puede ser un muro, puede ser un sueño que fue despedazado. El anhelo de tu corazón, a lo mejor un niño problemático, un accidente automovilístico, una incapacidad para quedar embarazada. No sé, pueden ser una variedad de cosas. A lo mejor un profundo deseo de casarte y finalmente siguen pasando los meses y los años y sencillamente no encuentras ni el príncipe ni la princesa de tu vida. O tal vez una relación con Dios donde ya no es tan fresca, ya no es tan dinámica, ya no es tan enriquecedora. En realidad empiezas a batallar en tu caminar con Dios, lo que tuviste al principio de tu vida cristiana. Súbitamente la relación no está funcionando más y estás preguntando, ¿dónde está Dios en todo esto? Quiero vivir una vez más una experiencia de gozo con Él y de intimidad con Él. Ahora, cuando nos golpeamos en el muro, cuestionamos a Dios. Nos cuestionamos a nosotros, cuestionamos a todo el mundo, cuestionamos a todos los cristianos y siempre nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Se acuerdan cómo dice el salmista en el Salmo 23? Aún si voy caminando por valles tenebrosos. Número 3, puede ser estancamiento en la vida cristiana. No te das cuenta, pero ya aquella percepción de estar con Dios, cantar, que pudieras llorar, que pudieras manifestar tu gran amor por Él, han pasado, son cosas del pasado. No sabemos dónde está Dios, no tenemos idea de qué está haciendo y a dónde se dirige conmigo en lo que Él está haciendo en mi vida y cómo va a terminar aquello. Es un concepto denso cuando tomas en cuenta que el 85% de los cristianos nunca logran cruzar este muro. El 85% de los cristianos nunca logran cruzar este muro. Y es triste. Esto significa que hay mucha gente, amados de mi corazón, que simple y sencillamente están estancados. Dejaron de crecer. Dejaron de percibir a Dios como alguien tan cercano y tan íntimo que hasta nos estremecía estar en su presencia. Y es triste, pero hay muchos cristianos que están así. Y en mi experiencia esto me ha pasado, ¿verdad? Algunos de ustedes esta mañana también están estancados. Estás en el muro y estás estancado. Volviste a tu vida. Sencillamente sacaste el muro de tu mente y estás ahí a un lado, casi languideciendo por lo que está sucediendo. Por eso hoy vamos a volver y revisar el muro para que puedas comprender lo que Dios tiene para ti en medio de los muros, en medio de las experiencias dolorosas que has vivido. Así que la segunda pregunta que quiero responder es, ¿qué debo hacer cuando esté en el muro? Esta es una pregunta clave. ¿Qué debo hacer? Porque no es aquí un mensaje de cómo evitar los muros en la vida. No, querido, no hay manera de evitarlos. Sencillamente vamos a pasar. Yo he pasado por muros en mi vida y tú también vas a pasar por muros en tu vida. Y muchas veces cuando menos lo esperas. Así que lo primero que tienes que hacer cuando vas a pasar por el muro es, ¿cuál es tu enfoque? En pocas palabras voy a decirlo así. En medio del muro, ¿vas a hacer la voluntad de Dios versus voy a hacer mi voluntad? O sea, en pocas palabras, en el muro es un punto definitorio donde tú tienes que decidir si vas a hacer aquello a lo cual Dios te está llamando, como en el caso de Abraham, entrégame a tu hijo. O dices, no, eso es una tontería, verdaderamente está fuera de sí, no hace ningún sentido ni con el plan, ni con el llamado, ni lo natural, cómo voy a matar a mi propio hijo. Entonces sencillamente voy a hacer las cosas como yo creo que deben de hacerse. Y el muro se resume en eso. Hay muchos de ustedes que siguen haciendo su propia voluntad. Dejaron de confiar en Dios, de esperar en Dios. Y déjame decirte un poquito acerca de lo que tienes que hacer. Número 1, tienes que hacer la voluntad de Dios, no la tuya. El caso de Abraham es un ejemplo. Él reconoce el muro y me encanta porque no discute con Dios. No se tarda, no se demora, no se pone agresivo, no se pone pasivo, no está amargado, no está desilusionado, no está resignado. Me encanta esto de Abraham. No fue, está bien, pues voy a entregar a mi hijo. Yo no quisiera que esto fuera así, ¿verdad? No lo veo así. No lo veo luchando con Dios como muchos de nosotros. No lo vemos ni siquiera en una quietud de
Resignación, bueno, está bien, pues ya se la voy a entregar, Dios es más fuerte que yo, no puedo hacer nada al respecto, ¿verdad? Como aquel predicador inglés decía en el siglo XVIII, sentía las pisadas de hierro de Dios sobre mis espaldas. Entonces, en pocas palabras, no tengo alternativa, así que Señor, voy a hacer tu voluntad. No, yo encuentro ahí que él sencillamente se rinde y dice, Dios, tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál es tu voluntad? Que te entregue a mi hijo, lo que más amo, aquello por lo cual estuve esperando por años. Dice la palabra en los versículos 2 y 3, seguimos en Génesis 22, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. No dijo, bueno, voy a orarlo, voy a ver si de veras esta es la voluntad de Dios, voy a hablar con algún pastor que vive aquí por la zona para, de veras estará seguro de que Dios me está pidiendo que yo le entregue a mi hijo. Al contrario, dijo, voy a hacer tu voluntad y no la mía. Número 2, en los muros debemos soltar todo aquello a lo que nos hemos atado. En los muros debemos soltar, o Dios nos permite que nos soltemos de aquellas cosas a las que nos hemos atado. Se te ha pedido que dejes ir todo aquello a lo que estás atado. En el caso de Isaac, en el caso de Abraham, Isaac su hijo fue un auténtico regalo de Dios. Bueno, no sabemos mucho de la historia, pero puedo imaginar porque soy papá. Y una de las cosas que más disfruto en esta vida es pasar tiempo con mis hijos. Es la cosa más preciosa. Si me dicen, ¿hacía algo que tú disfrutes? Estar con mis hijos, viajar con mis hijos, comer con mis hijos, disfrutar a mis hijos, una tarde con mis hijos, es lo máximo. Entonces puedo imaginar a Abraham los momentos maravillosos que tuvo con Isaac. Esto que voy a decir puede ser un gran riesgo. Solamente quiero que lo metas en tu cabeza como una alternativa. No sé si este regalo de Dios, como muchos de los regalos que Dios nos da, le estaba impidiendo ahora tener menos intimidad con Dios de la que tenía antes. Te explico. Señor, dame el trabajo de mis sueños, y Dios te lo da. Y estás tan metido en el trabajo que hasta dejas de orar, dejas de tener tu tiempo personal con Dios. Es más, ya ni a la iglesia vienes. ¿Les doy nombres y direcciones o seguimos siendo amigos? Personas que de repente es pastor, es que estoy muy enfermo, ya viene la sanidad. Y luego sencillamente te olvidas de Dios. Eso es lo que pasa, que muchas veces estas bendiciones que vienen de Dios y que nosotros decimos, ay, qué padre poder tener y contar con ello, esta propia bendición puede aparentemente impedir tener más intimidad con Dios, porque la meta de Dios para tu vida es que vivas la rica experiencia del flujo de amor de Dios sobre tu vida. Cuando tú cortas ese flujo de amor, todo se empieza a romper, todo se empieza a resquebrajar. El trabajo nuevo que tienes, la salud nueva que tienes, la relación nueva que empezaste, ya lo vas a hacer en tus fuerzas. Ya no lo vas a hacer en el poder, la gracia y el amor de Dios, lo harás en tus fuerzas. Quiero decir, Dios me ama y quiero que este flujo brote en mí. No sé, el año pasado tuvimos la bendición de estar en 2 cataratas, las cataratas de Iguazú y las cataratas del Niágara. Tuvimos esta bendición en un periodo de menos de un año. ¿Saben qué a mí me impresiona? La fuerza del agua y sobre todo que es constante, segundo tras segundo, minuto tras minuto, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y yo me quedé pensando, así es el amor de Dios. Y yo no quiero hacer nada que me impida que pare ese flujo, ¿verdad? Algunos podrían imaginar como algunas caricaturas que llegamos a ver cuando éramos niños, donde hay un personaje ahí que está en un parque de diversiones. Obviamente es un parque caricaturizado, ¿verdad? Entonces cierran una compuerta para que se cierren las cataratas. No, en este caso no, han estado ahí 24/7, 365 por muchísimos años y van a seguir estando ahí. Así es el amor de Dios. Y Él quiere tener esa relación. Entonces, cuando un regalo tan preciado como un hijo, un trabajo, una profesión, un coche, un deporte, cualquier cosa, no estoy hablando de cosas malas, estoy hablando de cosas buenas como Isaac, era un gran regalo de parte de Dios. Sin embargo, quiero que pienses si algunos de estos regalos está impidiendo que el amor de Dios fluya. Cambiaron tus prioridades y ahora ya no es importante para ti. Por eso Dios le dijo, versículo 2, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Yo de ahí saco el asunto, al que tanto amas. Y ve a la región de Moriah, una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Entonces la meta de Dios es que nuestra voluntad y su voluntad estén estrechamente conectadas en una sola voluntad. Eso es lo que pasa en el muro. Cuando yo empiezo entonces a
dejar de pensar en mí mismo y empiezo a decirle, Señor, tu voluntad y no la mía. Tú ni siquiera querrías en esta parte estar pensando otra cosa que dos voluntades, sino hacer la voluntad perfecta del Señor. Y para que llegues allí, Él tiene que llevarte a través de los muros. Miren, lo que pasa es que Él te va a llevar a romper con ciertas cosas. Primero te va a vaciar para que pueda llenarte de Él. Uno dice, Señor, lléname. Sí, pero primero tengo que vaciarte porque estás lleno de cosas. Estás lleno de ambición, estás lleno de lujuria, estás lleno de un montón de cosas. Entonces primero te vacío. Y eso pasa en los muros, ya lo vamos a ver ahora. En los muros hay despojos, hay cosas que pierdes, hay cosas que sacas. ¿Para qué? Para ser llenado de Él. Él te va a despojar de todo lo externo. Dios te ama lo suficiente como para querer hacerlo. Y aun cuando no quieras cruzar el muro y estés corriendo en dirección contraria, Dios te ama lo suficiente para ir al muro y despojarte de lo innecesario. Y algunas de las cosas no son malas, sencillamente son innecesarias. Por ejemplo, en el muro renuncio a las cosas en las que se basaba mi identidad, en las que basaba mi valor, que era mi casa, mi coche, mi trabajo. Y dice el Señor, yo soy tu identidad. Quiero que pienses en mí, por favor. Aún las siguientes cosas pueden estar frenando mi intimidad con Dios. A lo mejor tu carrera profesional, a lo mejor tu intelecto. Eres tan brillante. Y miren que yo soy pastor de una iglesia verdaderamente brillante. Y algunos de ustedes merecen todo mi reconocimiento. ¿Por qué? Porque son personas inteligentes, sabias. Pero aún esto puede convertirse en una barrera para que estés dependiendo más bien de tu propia inteligencia y no estás dependiendo del consejo de Dios. Quizás se trata de una adicción y Dios está liberándote de ella en el muro, dejándola ir. Tal vez seas tus dones y talentos. Eres tan bueno en lo que haces, ¿verdad? Que sencillamente dejamos de buscar el rostro del Señor. Así que tú suplicas, pero no funciona. ¿Por qué? Porque Dios te está despojando. Eso es lo que pasa en el muro. Dios, Señor, ¿pero qué está pasando? Te estoy despojando de aquellas cosas que para ti son tu razón de vivir. Yo quiero ser tu razón de vivir. Estas cosas no son malas, pero quiero estar en primer lugar en tu vida. Y entonces, ¿qué hace Dios? Va despojándote. En el muro sucede esto. Te despoja de todo aquello que Él no va a poder utilizar. Puede despojarte de tu religión, puede despojarte de tu trabajo, puede despojarte de cualquier otra cosa para que tú puedas estar disponible para Él. Estás llamado a romper las ataduras que, aunque parezcan buenas, pueden limitar tu potencial en tu vida cristiana. Esto me lleva a la tercera pregunta. ¿Cuál es el propósito de los muros en nuestra vida? Déjenme decirles dos cosas. Número uno, en el muro somos despojados. Y especialmente somos despojados no de las cosas buenas que también nos atan, sino también de los pecados en la vida. Hay veces que vamos por la vida creyendo que todo lo que hacemos es bueno, que Dios no tiene que hacer nada en mí, sencillamente soy lo suficientemente capaz. Además, como todos pecamos, yo no soy tan pecador como el de la esquina, yo no soy tan pecador como el de la banca que está a un lado mío. Siempre pensamos, y en realidad siempre habrá peores personas que nosotros, así como siempre hay mejores personas, siempre había peor. Pero entonces pensamos en los que son peores de nosotros. Pero por alguna razón descubrimos que a través del muro necesitamos ser limpiados. O sea, hay un momento en la vida donde uno empieza a hacer una visión retrospectiva, interior. Ah, caray, ya me di cuenta. No había visto que soy, no sé, voy a pensar en 7 pecados capitales que les llaman algunos, que soy muy orgulloso. A lo mejor te sientes muy orgulloso de ser tan buen cristiano. Te sientes tan orgulloso de ser tan excelente pastor. Te sientes tan orgulloso de ser tan extraordinario profesionista. Y entonces Dios dice, ese es un problema y ese es un pecado. Yo quiero estar en primer lugar en tu vida. O a lo mejor puede ser la codicia, porque sigues anhelando tener lo que otros tienen. Y entonces eso te desvía, te inhabilita para cumplir con el plan de Dios. Así que puede ser a lo mejor algún tipo de lujo, ¿verdad? Cosas que dice Dios, tú no te puedes comparar con eso. Yo soy mucho más grande que eso en tu vida. O puede ser ira, a lo mejor te enojas, o a lo mejor comer demasiado, o la envidia, o la pereza. Vaya, cualquier tipo de pecado en el muro, Dios quiere arrancarlo de tu vida, porque el muro nos hace consciente de eso.
Puede ser alguna cosa de la que necesitamos ser limpiados, desenraizados, o nunca vamos a convertirnos en personas realmente maduras. Y no hay otra forma de evitar esto. Es por eso que ciertas cosas pasan en el muro para despojarnos de todo aquello que le estorba a Dios para cumplir su propósito en tu vida. Y tú estás ahí, Señor, no respondes mi oración. No, sí le estoy respondiendo. Te estoy despojando de todo aquello que está lastimando tu vida y que a través de ello también estás lastimando a las personas a tu alrededor. Una segunda cosa es que en el muro descubro lo que tengo que hacer en mi vida. Claro, en los muros sirven para eso. Hablemos, por ejemplo, de nuestra tarea. Número 1, hacer conciencia. Mi primer tarea es hacer conciencia. Es un tiempo para ir al interior de nosotros, en el muro, retrocediendo para avanzar. A ver, algunas decisiones que he tomado no son las decisiones más correctas. Entonces voy para atrás, empiezo a ver lo que ha pasado en los últimos 6 meses, en el último año, en los últimos 3 años. ¿Se acuerdan la pregunta de Dios al profeta Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Se acuerdan? Esa es la retrospectiva. Es cuando Dios te dice, oye, ¿y a qué hora llegaste a esto? Si tú servías en la iglesia y te has hecho un cinicazo, perezoso, ya dejaste de poner tus dones al servicio del Señor. Y Dios te pregunta hoy, ¿qué pasó contigo? ¿Quién te trajo aquí? Entonces tú en ese ensayo de conciencia empiezas es que tuve una desilusión y por eso dejé de leer mi Biblia. Ay, sí, también tuve este problema, entonces ya no oré lo suficiente. No, también hasta dejé de servir porque las cosas no se estaban dando en la iglesia como yo quería que fueran, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez hayas realizado alguna tarea antes de enfrentar el muro y sabías que estabas quebrantado y necesitabas sanidad. Pero en el muro te das cuenta que hay muchas cosas en ti sin resolver y que no tenías ni idea. Por eso el salmista decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Los muros sirven para eso, no solamente para, ¿cómo lo voy a resolver? Voy a hablar con el pastor, voy a hablar con un consejero, voy a ir a un grupo pequeño. Qué bien, puedes hacer esas cosas. Pero ¿no será que Dios te está enfrentando a una situación en que te des cuenta de por qué estás ahí y no tenías ni idea? Por eso en el muro comienzo a llamar por nombre a mis problemas y asumo que son míos y asumo y los admito y empiezas a reconocer lo que está pasando en mi vida. ¿Se acuerdan en la parábola de Lucas 15 del hijo pródigo? Me encanta lo que dice el versículo 17. Por fin recapacitó y se dijo. Por fin recapacitó y se dijo. Él se estrelló y se le rompieron todos los dientes en ese muro cuando se quedó sin familia, sin dinero, sin recursos, nada. Ese fue un gran muro que tuvo que tener este famoso hijo pródigo. ¿Y qué es lo que hace ahí? Reflexionó y recapitula. Dice, voy a regresar a la casa de mi padre porque ahí estoy comiendo comida de marranos. Y en la casa de mi padre pudiera estar comiendo adecuadamente. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué significó eso? Que es un acto de conciencia. Y en los muros tú tienes que hacer un acto de conciencia. El problema es que muchos estamos culpando a la gente en los muros. Es que mi mamá, mi tía, mi abuelita, es que el pastor, es que la iglesia, es que mi grupo pequeño. Es para hacer un acto de conciencia personal. Eso se llama la noche oscura del alma. Es cuando todo está tan oscuro que empiezas a reconocer que necesitas esa conciencia y empiezas a verte a través de los ojos de Dios. Hay una segunda cosa que tenemos que hacer. En ese momento tienes que recibir perdón. Y ese es un gran problema en el muro que no resulta nada agradable. Porque en el momento de renunciar, dejando ir mi falta de perdón, y la tentación es culparme a mí mismo por arruinar mi vida. Y tengan mucho cuidado, porque muchos de ustedes en estos actos de conciencia se dan cuenta que hay muchas decisiones malas que han tomado. Y entonces les cuesta mucho trabajo perdonarse. Voy a decirlo entre comillas, perdonarse. Y hay muchos de ustedes que están allá, pastor, me lo han dicho, es que yo no puedo perdonar lo que le hice a mi hijo. Es que yo no me puedo perdonar lo que hice con el dinero de la empresa. Es que yo no me puedo así es. Y nos sentimos que no somos dignos. Y lo cierto es que estás en lo correcto porque no eres digno. Pero eso es un engaño de Satanás. Porque el desafío en ese muro es recibir el perdón. Recibes el amor de Dios en medio del desastre que has hecho con tu vida. Porque como habrás notado ya, en el muro no se pueden encubrir las faltas. Llegó un momento en que el Espíritu Santo revela todos mis pecados, todas mis faltas. Y llega un momento en que ya no lo puedes esconder. Y te das cuenta que tu vida es un desastre. Y es un hecho abrumador. Y ya no puedes fingir más. Porque no solamente ya te diste cuenta tú.
Todos a tu alrededor ya se dieron cuenta que está echando a perder tu vida. Y allí encontramos el verdadero sentido de comunidad. ¿Se acuerdan que les he dicho? No podemos pasar por esta prueba, por estos dolores, sin la comunidad. Porque tú no puedes tener auténtica comunidad en la iglesia sin personas. Y te voy a decir una noticia que quizás no sepas. Todas las personas de tu grupo pequeño han atravesado sus propios muros. ¿Qué significa esto? Que ninguno de ellos, ninguno de nosotros, se atrevería ni por un instante a cuestionar por qué has echado a perder tu vida cuando ellos mismos han hecho lo mismo. Si captamos el punto, ese es el sentido de comunidad. Tú no estás entrando a una iglesia perfecta. Si es la primera vez que estás con nosotros, la primera vez que nos estás viendo en alguna red social y de repente dices, no, ahí está llena de perfectos. No, por favor. Somos personas que hemos atravesado no uno, sino muchos muros. Y los muros nos han hecho sentir nuestra tremenda necesidad de Dios en la vida. Y es donde Dios quiere hacer algo. Es ese sentido de comunidad. Y de hecho es el mayor distintivo del cristianismo. Es el amor de Dios por nosotros sin condiciones. Porque Dios va en pos de los fracasados, de los pródigos y de las monedas perdidas. Él está enfocado en amarte y en tener una relación personal contigo. Por eso decía el salmista en el Salmo 51, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Y la tercera cosa que tenemos que hacer es ejercer aceptación. En pocas palabras, me acepto a mí mismo por quien soy. En pocas palabras, no vivo una ilusión. Acepto mi quebranto, acepto mis límites, reconozco que tengo fallas, reconozco que tengo que profundizar en ello, que nunca seré completamente sanado en esta vida terrenal. Solo serás sanado por completo cuando veas cara a cara a Dios. Y dices como el salmista en el Salmo 51, reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. El mismo Pablo decía en su carta segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 9, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué te quiero decir, querido? Que hay poderosos tesoros en los muros de la vida. Cuando pases por uno, no tiendas a decir, esto no es para mí, Señor, ¿cómo puedo salir adelante? No, hay tareas que tienes que hacer. Hay cosas que Dios está haciendo también, pero esos tesoros a menudo están enterrados. Y lo triste es que si no atravesamos por el muro, esos tesoros no los vamos a poder descubrir. Tú tienes que ir y descubrir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo en medio de este dolor, en medio de esta prueba? Por eso podemos orar y decirle al Señor, acércanos más a ti, Señor, sin importar las consecuencias. Así que vamos a tomar unos minutos para orar al Señor y decirle, Señor, es a ti a quien necesitamos. No sé cuál muro estés atravesando ahora mismo, pero lo que sí sé es que Dios está contigo en ese muro, que tienes cosas por hacer, y espero que este mensaje haya sido revelador para ti. Toma la decisión de aceptar los muros en tu vida, y eso sí, pídele a Dios la fuerza y el poder para romper estos muros, donde atrás de ellos te espera crecimiento, bendición y prosperidad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado y las lecciones que tenemos que aprender en los muros. Hoy venimos delante de ti agradeciéndote, Señor, la oportunidad que nos das de estar con nosotros en medio de esos muros. No es cuando estás lejos e inactivo, es cuando estás más cerca que nunca y más activo que nunca en nuestra vida. Permítenos descubrir la belleza que hay detrás de los muros, que nos des el coraje del aprendizaje, Señor, y que podamos salir crecidos, como lo hizo Abraham, que vio la provisión tuya, Señor, y como tú le diste el cordero, la provisión, y él pudo rescatar la vida de su hijo, y de esta manera tuvo una intimidad tan grande contigo, Señor, como la que nosotros queremos tener también. Bendícenos y que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Hay un precioso canto que cantamos como iglesia que se llama Suelto, y la idea es que suelto mis sueños, mis ilusiones, mis anhelos, mis planes, y le digo, Señor, tus planes mejor que los míos. Así que vamos a cantar llenos de gozo y de convicción para hacer práctico el mensaje que acabamos de recibir en esta hora. Cantemos con gozo a nuestro Dios. Que Dios los bendiga.